Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy vamos a escuchar la canción de Australia, pero antes hay varias cosas que hay que comentar. La primera es que a priori es el último año que Australia va a competir en Eurovisión. ¿Por qué es el último año? Porque acaba su contrato. Esto no significa que vaya a ser su último año porque el contrato siempre se puede renovar, pero a priori se les acaba el contrato, por lo tanto es su última participación. Y ahora, si tenéis la duda, muchos diréis, ¿pero por qué participaba Australia en Eurovisión? Eurovisión, al final, es un concurso donde participan todas las televisiones públicas que forman parte de la UER, la Unión Europea de Radiodifusión. ¿Qué es lo que pasa? Que la televisión australiana llevaba más de 30 años emitiendo el Festival de Eurovisión. Entonces, como premio a su fidelidad, es decir, a la fidelidad de la audiencia australiana al Festival de Eurovisión, porque normalmente la final de los festivales de Eurovisión en Australia tienen una audiencia entre 2 y 3 millones, entonces para agradecer esa fidelidad, les invitaron a participar como país invitados en el año 2015 y a partir del año 2016 hicieron una invitación para participar de forma exclusiva y justo esa invitación única que se les hizo para un año especial, se extendió en una participación para varios años que acaba en este 2023. Todo para agradecer su fidelidad por emitir durante tanto tiempo el Festival de Eurovisión y por las buenas audiencias que tenía. En estos 6 años de participación de Australia llegaron a quedar en segunda posición en el año 2016 con Dummy In. Entonces, para esta última participación no han decidido hacer una preselección. Han elegido de forma interna al grupo Boellas, que es el grupo que el año pasado ganó el televoto en su preselección, pero quedaron terceros por el jurado y perdieron por solo 3 puntos ante Sheldon Riley, que fue el representante el año pasado. Entonces la televisión australiana ha decidido elegir de forma interna pues al grupo que ya participó en otra preselección de Australia y que justamente en su última preselección ganaron el televoto. Así que me parece una elección bastante interesante. El año pasado tenían una canción que se llamaba Dreamer, que me pareció una canción bastante competitiva para Eurovisión y que por la cantidad de baladas que había el año pasado creo que hubieran destacado muchísimo. Así que vamos a escucharles qué nos traen este año. Australia, Eurovisión 2023, Boella canta Promise. 3, 2, 1, play. Tun, 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 tun. ¿Sonido electrónico? ¿O experimental más bien? La base es muy buena y muy chula. Madre mía. Comento rápidamente, creo que es un estilo similar al del año pasado. Sé que es un grupo de metal, pero el año pasado ya tenían una canción con toques electrónicos y me da que este año van por el mismo camino. La base es bastante buena porque llama mucho la atención y no para de crecer, entonces me espero que en algún momento va a resaltar y va a entrar el sonido metal. Así que vamos a escucharlo. Guau, es que la base es buenísima, ¿eh? Ya con escenarios oscuras como el videoclip y mucha iluminación parpadeando, ya tienen una puesta en escena. Vale, a ver dónde vamos. Está creciendo una base dance de fondo, si escucháis. Sí, está creciendo una base dance. Aquí está la parte metal. Vale, sé que todavía no he escuchado el estribillo entero, pero lo estaba diciendo, estaba creciendo, digamos, la base electrónica que tenía al principio y de fondo se estaba escuchando también como iba viniendo una base más dense. Entonces yo me esperaba, al ser un grupo metal, que en el estribillo iban a romper con sonido metal. Es lo que ha pasado, pero sin embargo, melódicamente hablando, el estribillo no lo he terminado de escuchar, pero la primera parte solo ha sido los os. Me parece un estribillo muy simple, o sea, estaba creciendo la música para algo muy épico y creo que el estribillo... Y fíjate que no he escuchado mucho, pero por lo menos el comienzo es muy plano. Entonces que no cumple la expectativa que estaba generando la música. Qué pena, porque estaba prometiendo mucho.
pero voy a continuar. Esta ha sido mi primera reacción al escuchar el primer momento del estribillo, a ver cómo continúa. A ver, no es que no sea efectivo, porque al final un O se te pega, pero no es quizás tan potente. Ay, sí, ese era el estribillo. Sí, definitivamente ese era el estribillo. No es que sea tan decepcionante, es que no es tan potente como te puedes esperar por cómo comienza la canción. Entonces, al final, un estribillo donde solo dicen oh y promise, creo, aunque la música es muy poderosa, le falta algo de melodía para enganchar o ser más épico. Por lo menos es lo que yo he sentido en este primer estribillo. Continúo la canción. A ver cómo continúa la canción. De todas formas, lo repito, el instrumental es increíble, ¿eh? La mezcla de sonidos es increíble. Falsete. Oh. De todas formas, sé que a mucha gente le va a pasar lo mismo que a mí, que el estribillo les va a decepcionar, pero sigue habiendo mucha caña en la música, lo que significa dos cosas. Uno, se puede potenciar por toda la agresividad que tiene la música con iluminación y con la puesta en escena, y al ser un estribillo, digamos, más sencillo de cantar, el propio cantante puede estar dando saltos, por ejemplo, porque pega mucho en el metal o en el rock, o comportarse de una forma incluso más agresiva, moviendo la cabeza, porque es más sencillo vocalmente. Entonces, es decir, darle una fuerza a nivel escénico y de esa forma ganar puntos la canción. Y así contagiarnos a nosotros con esta energía que pretenden dar con estos O's que son fáciles, al verles a ellos, pues o saltando o meneando la cabeza, o yo que sé, o levantando las guitarras, o lo que se les ocurra. Entonces, aunque sea más sencillo, también creo que en directo puede ganar puntos haciendo este tipo de cosas. Además que el estribillo es bastante comercial y al ser tan comercial puede recordar a otras bandas de rock y ser también bastante radiable. Porque en el estribillo realmente no predomina el sonido metal, tiene como un toque más pop y así es más radiable. No sé por qué me lleva a One Republic y tampoco se parece, pero ¡Oh! ¡Qué cambio! Metal total. ¡Qué chulo va a ser esto la puesta en escena! Esto va a llamar la atención. ¿Vale? Perdón por cortar ahora que han bajado un ritmo más lento y sé que van a volver a tener otro cambio tan drástico. Pero como tiene ese inicio, digamos, con una base más electrónica, luego que rompen con las guitarras de metal, un estribillo más pop, etcétera, tantos cambios de ritmo, eso va a llamar la atención, tanto a nivel sonoro, evidentemente, cuando tú lo escuches, porque la canción te vas a encontrar con un estribillo más pop, con unos sonidos metal muy heavies. Ahora este cambio más drástico a metal que te va a llamar la atención. Entonces, si son listos y también cuando hay esos cambios de ritmo en la puesta en escena, también te ofrecen cambios visuales, ya sea por la forma de actuar o por la iluminación, o porque utilicen pantallas LED y cambien los fondos, también va a llamar la atención. Entonces pueden llamar la atención tanto a nivel sonoro al escucharlo como a nivel visual. Entonces me parece prometedor. Es cierto que si la comparo con la canción del año pasado, quizás me parece que destacaba un poco más, porque aquí el estribillo me parece más general el estribillo, pero aún así es la misma línea, es un nivel competitivo y que creo que puede ser muy clave la puesta en escena si van potenciando todos los cambios de ritmo. Y ahora vamos a ver si hay un cambio de ritmo final o no. Pero es que puede quedar una actuación muy chula y muy llamativa, ya lo he dicho. A ver. ¡La guitarra! ¡Qué chulada! Pues fíjate que me pegaría que utilice una guitarra con fuego, con llamas. Sí, es algo que se ha visto muchas veces, pero pegaría. No me digáis que no. ¡Qué guay, nene!
Con esta canción están trayendo su personalidad y su esencia como grupo. Es lo que ellos dominan y lo que ellos saben hacer. Y tiene bastantes cambios que son muy llamativos y que pueden llamar mucho la atención. Aquí una nota de cabeza es lo que me ha faltado. No rajada, sino de cabeza. Pam, pam, pam. He terminado la reacción, pero evidentemente tengo que comentar ese final tan épico con el cambio instrumental, con la guitarra y con ese teclado que no sé si era un sintetizador o un teclado electrónico, pero muy guay. El único pero que le pongo, lo he dicho durante la reacción, es el estribillo, que quizás le falta o más melodía o alguna frase más que se te quede esa frase para cantarla, porque evidentemente lo que llama la atención de la canción es el instrumental, que es increíble la fusión de géneros y de ritmos y de sonidos que tiene la canción. Y eso ya lo he dicho en muchísimas reacciones. Cuantos más géneros o más fusión hagas, eso favorece a la puesta en escena porque puedes hacer un cambio ahí que llame la atención. Antes de comentar la canción, vamos a traducir la letra. ¿Habías hecho algo así antes? ¿Has hecho alguna vez algo así? Si nunca has hecho algo como eso antes, entonces no has estado vivo. ¿Alguna vez has cerrado todas las puertas abiertas? ¿Alguna vez has salido solo? ¿Alguna vez has perdido la cabeza cuando tratas de relajarte o vuelves a por más? Estoy aquí esta noche, prométeme que me abrazarás hasta que muera. Estoy a tu lado, prométeme que todo va a salir bien, prométeme que todo va a salir bien. El estribillo a o. Prométeme que todo va a salir bien, prométeme que todo va a estar bien, ¿Alguna vez has estado demasiado solo? ¿Alguna vez has rezado por un contacto humano? ¿Alguna vez has rezado por un contacto humano? O sea, ¿alguna vez has perdido una pequeña parte de ti para encontrar un poco de algo nuevo? A ver, la letra es súper profunda y es interesante, pero realmente todavía no enlazan por qué se está haciendo todas estas preguntas. Pero si uno estas preguntas de si alguna vez has estado solo, si alguna vez te has sentido mal, con el prométeme que todo va a salir bien, es como una forma de decir, alguna vez has estado mal, ¿a que sí? O que alguna vez te ha pasado esto, pues debes como que coger fuerza y prometerte a ti mismo de que todo va a ir bien. Imagino que ese es el sentido, ¿no? De intentar recordarte alguna situación negativa y darte un empujón de que todo va a ir bien. Cruza mi corazón hasta que el cielo se vuelva rojo al amanecer. Desde que me dijiste que todo está bien, ¿ves? Que es el estribillo, desde que me dijiste que todo está bien, prométeme que todo va a estar bien. Es interesante porque realmente no es una letra, digamos, tan general. Está hablando de situaciones más tristes, pero con una música que es muy poderosa, para luego en el estribillo decirte ese mensaje pues que te diría cualquier persona de tranquilo, todo va a estar bien. Bueno, letra que está bien. Estoy aquí esta noche, prométeme que me abrazarás hasta que me muera, estoy a tu lado, prométeme que va a estar bien, prométeme que va a estar bien. Y en el final repite, cruza mi corazón hasta que el cielo se vuelva rojo en el amanecer, prométeme que todo va a estar bien. Pues la propia letra lo dice, está bien. Entonces la letra habla de esa situación en la que tú necesitas, no tienes la seguridad de que a lo mejor algo te va a ir bien o va a ir como tú te esperas y necesitas que alguien te diga que todo va a ir bien, básicamente. Entonces es una letra esperanzadora. Y dicho esto, vamos a hablar de la canción. Tiene un inicio muy prometedor, con esas guitarras que te llaman la atención y esa base electrónica o dance que va creciendo poco a poco. Para las personas que no conozcan a este grupo, porque no vieron, por ejemplo, la preselección de Australia el año pasado, quizás en el inicio van a pensar que es una canción electrónica, aunque seguramente por la ropa y que la banda estará colocada en el escenario, puedes intuir lo que va a venir. Pero si no se dan cuenta de ello o la canción empieza simplemente con el cantante y no se ve a la banda, se pueden llevar una sorpresa cuando llegue el estribillo con ese sonido más rockero o más metal. La canción tiene unos cambios de ritmos que ya he comentado que la hacen que sea diferente y que vaya a destacar por encima de los demás. Hubieran sido como Megara, que eran un sonido metal rock electrónico que muy pocos hubieran llevado. Vale, si hubiera ganado Megara, hubiera estado este grupo también, pero en mi opinión
Arcadia, por ejemplo, sí que tiene un estribillo más pegadizo que engancha más. Entonces creo que aún así Megara hubiera estado por encima de ellos. Y he sacado a Megara aposta porque lo que me falla en esta canción es el estribillo. Tiene un instrumental que va creciendo durante toda la canción y que te llama la atención, pero le falta un estribillo que enganche. Al final ese estribillo pop es pegadizo, pero no es lo suficiente. O sea, si hubiera tenido unas frases el estribillo donde me enganchasen y luego meten la parte de los pero que directamente el estribillo sea con los os, no engancha, no es lo suficientemente poderoso. Puede que sea efectivo en directo cuando la canten y todo el mundo se ponga a saltar en esa parte, pero al final te va a faltar una frase o algo que quieras tararear más allá de los os. Entonces, ese es el principal problema que le veo. Le falta algo a nivel melódico, no a nivel musical, de melodía, alguna frase más, una frase que empezase con una frase tipo promise me y luego los os, lo que sea, pero algo que te enganche. Porque, por lo demás, ya lo he explicado, va a llamar la atención por el género musical que es, por los cambios de ritmo que tiene la canción, también pueden llamar la atención con la iluminación, vestuario y puesta en escena y en definitiva algo por lo que ser diferentes, pero les falta quizás un estribillo que enganche más, entonces es una pena porque si hubieran dado con un estribillo realmente pegadizo podríamos estar hablando de una canción competitiva y a lo mejor de un winner alert. Yo ahora mismo no puedo decir que sea un winner alert porque me falta que me enganche el estribillo, pero tiene los elementos para hacerle destacar y ser competitivo, es decir, esa fusión de sonidos que le hace que una canción sea más rica al tener tantos sonidos y cambios y el ser tan enérgica, tan agresiva y que ese sonido, repito, va a ser diferente. Esa diferencia te hace destacar, es como Blanca Paloma con el flamenco, se va a destacar, ahora ya es cuestión de que la actuación y la canción gusten. Pero es otra de las propuestas que se puede engrandecer con la actuación. Creo que si es la última participación de Australia en Eurovisión, se van por la puerta grande porque es una buenísima propuesta que, repito, puede ser engrandecida en directo, ya lo recalco y lo dejo caer por si luego hay sorpresas, pero en definitiva llevan un sonido que les va a hacer destacar, porque aunque tú no quieras prestar atención en el momento que esté actuando Australia, cuando escuches ese sonido, esas guitarras, vas a mirar. Cuando empieza el estribillo vas a mirar la tele, vas a decir qué pasa, y si ahí te engancha con una imagen poderosa, vas a estar pendiente de la actuación. Y eso es algo muy importante en un concurso de canciones. Por lo tanto, pinta bien. En mi opinión, creo que la canción del año pasado era mejor opción porque el estribillo era más pegadizo y enganchaba más. También era una canción más complicada de cantar, todo hay que decirlo. Esta es más sencilla de cantar, a mi parecer. Pero, claro, le falta quizás ese enganche que tenía el estribillo del año pasado. Pero la verdad es la misma línea y más o menos el mismo nivel. Lo que pasa que me parece un pelín más competitiva Dreamer que Promise. Y esta es mi primera impresión y mi primera opinión de la canción de Australia. Decidme en comentarios si pensáis lo mismo que yo, si os ha decepcionado, si os ha gustado y nos vemos en la siguiente reacción.